Una basura como tú necesita aprender a respetar. Las palabras, cargadas de café barato y vanidad, flotaban en el húmedo aire de Georgia. El rostro del oficial Frank Miller, una máscara carnosa de desprecio, se cernía sobre ella. Su aliento era una mezcla fétida de cigarrillos rancios y poder. Tras él, el sol poniente se filtraba por el horizonte, tiñendo el solitario tramo de la I-75 de tonos naranjas y morados. Un hermoso telón de fondo para una escena desagradable. Había comenzado 10 minutos antes. Un único y casi imperceptible zigzag en su carril, mientras buscaba su botella de agua. Ese era el único pretexto que Miller necesitaba. Las luces rojas y azules intermitentes estallaron en su espejo retrovisor, señal de alerta. Se detuvo de inmediato, con las manos visiblemente apoyadas en el volante, en la posición de las 10 y las 2, siguiendo el protocolo que ella misma había ayudado a redactar. La agente especial, la doctora Alana Thorne, vestida de civil, con un sencillo pero elegante vestido de seda azul marino y tacones bajos, regresaba de una conferencia de consultoría en la Universidad de Florida. Parecía profesora, abogada, tal vez una profesional adinerada. Al agente Miller parecía una presa. Se había acercado con aire arrogante a su ventana, con la mano apoyada en la culata de su Glock enfundada. Una clásica táctica de intimidación. Licencia y matrícula. Ladró, recorriendo con la mirada su coche. Un sedán modesto pero bien cuidado, antes de posarse en su rostro con una mueca de desdén. No le había preguntado si sabía por qué la habían detenido. No le importaba. Oficial de la tarde, había dicho Alana con voz serena y tranquila. Le entregó sus documentos. Su licencia de conducir decía, Dr. Alana Thorne. La miró, con un destello de algo. Molestia, incredulidad en su rostro. Doctor, ¿eh? Se burló. ¿De qué es usted, doctor? De brujería. Su compañero, un oficial más joven y delgado llamado Davis, rió disimuladamente desde el asiento del copiloto. Alana ignoró la pregunta. ¿Hay algún problema, agente? El problema es que se creen dueños de la carretera. Espetó Miller. Conducían erráticamente, zigzagueando, probablemente borracho o drogado. Olfateó el aire teatralmente. Necesito que salga del vehículo, señora. Era una orden, no una petición. Alana obedeció sin decir palabra. Su mente era una fría máquina de calcular. Cada detalle estaba siendo registrado. Archivado por la hora 1847. La ubicación. I-75 Norte. Kilómetro 214. Los números de placa del oficial. Miller 734 y Davis 812. Ya estaban grabados en su memoria. Se quedó de pie en el arcén de grava, con las piedras clavándose en sus talones, mientras Miller la rodeaba como un tiburón. ¿Tienes algo que decir o te vas a quedar ahí parada con aires de superioridad? La burló, acercándose. No tengo nada que decir, agente. No conducía de forma errática. Esa fue la respuesta equivocada. El rostro de Miller se ensombreció. Vio su calma no como obediencia, sino como desafío. Era un desafío a su autoridad, al pequeño reino de su patrulla y a ese tramo de asfalto. Tienes una bocaza, ¿lo sabes? Le señaló la cara con un dedo gordo. ¿Crees que ese disfraz te hace mejor que yo? Miró los coches que pasaban, sus faros iluminando la escena por breves destellos. Se estaba reuniendo un pequeño público. Perfecto. Le encantaba el público. Voy a registrar su vehículo en busca de contrabando, declaró sin causa probable, sin consentimiento. Agente, no tiene mi permiso para registrar mi vehículo, dijo Alana con voz firme. No tienes causa probable. Esa fue la chispa que encendió la mecha. La mirada de Miller se volvió fría. Una cosa era que ella fuera desafiante. Otra era que conociera la ley, que le echara en cara su propio reglamento. Lo veía como la mayor falta de respeto. ¿Quieres hablar de reglas?
gruñó, con la voz baja y amenazante. «Te enseñaré una regla». Se abalanzó sobre ella. Su mano izquierda agarró un puñado de su vestido por el cuello, los ásperos nudillos rozando su piel. Su mano derecha aferró la tela de su cintura. El entrenamiento de Alana le gritaba que reaccionara, que lo derribara donde estaba con un golpe preciso e incapacitante, pero se contuvo. La misión era más importante. El panorama general lo era todo. Ella se convirtió en una estatua, con la mirada fija en él, observando silenciosamente su autodestrucción. Una basura como tú necesita aprender a respetar. Con un gruñido de esfuerzo, desgarró el vestido hacia abajo. El sonido de la seda al rasgarse resonó escandalosamente en el aire crepuscular, como un disparo. La tela azul marino cedió, dejando al descubierto su combinación y su sostén desde la clavícula hasta el estómago. No se trataba de encontrar un arma ni contrabando. Se trataba de humillación. Fue una desnudez pública, una cruda y brutal manifestación de poder destinada a quebrantar su dignidad, a dejarla sintiéndose pequeña y expuesta al borde de una carretera transitada. Los coches que pasaban redujeron la velocidad. Sus ocupantes observaban boquiabiertos la escena. Una mujer con un vestido roto, un policía con una expresión burlona, las luces intermitentes pintando un cuadro de degradación. Davis, su compañero, simplemente observaba desde la patrulla con una leve sonrisa en el rostro. No intervino. Nunca lo hacía. Miller la empujó contra el coche, sintiendo el frío del metal contra su espalda desnuda. Ahora jadeaba, agitando el pecho. ¿Entiendo? ¿Entiendes ahora cuál es tu lugar? Alana Thorne miró al hombre que acababa de agredirla, que acababa de intentar quebrarla. Su expresión no cambió. La fría parte analítica de su cerebro. Observaba el sudor en su frente, el ligero temblor en sus manos por la adrenalina, la forma en que sus ojos se dirigían al tráfico, alimentándose de la atención. Creía que le estaba dando una lección. No tenía ni idea de que era él quien estaba en la escuela. Acababa de entregarle a su agente especial, Alana Thorne, investigadora principal del FBI, que investigaba la corrupción en este mismo departamento, la última prueba irrefutable que necesitaba. Le había rasgado el vestido, pero acababa de destrozar su propia vida. Las luces fluorescentes de la comisaría del condado de Valdosta zumbaban con un zumbido monótono y enfermizo. El aire estaba impregnado de un olor a café quemado, desinfectante, y un ligero toque metálico de desesperación que impregnaba cada superficie. Allí, en esta fortaleza beige y marrón de la ley local, el agente Frank Miller era el rey. Estaba sentado ante un escritorio de metal desgastado, tecleando en un teclado viejo con 2 dedos gruesos. Una sonrisa de satisfacción se dibujaba en su rostro. Estaba creando una obra maestra de ficción, convirtiendo la violencia de la noche en un ejemplo clásico de heroica labor policial. Su compañero Davis estaba sentado en el borde del escritorio, bebiendo un refresco tibio. Deberías haber visto su cara, tío. Davis se rió entre dientes. Parecía que iba a llorar. Pero nada. ¡Qué cosa más rara! Es una fachada, gruñó Miller, sin levantar la vista de la pantalla. Todos lo aprenden, se hacen los tranquilos y serenos, y luego reclaman sus derechos y demandan al departamento. Lo he visto cientos de veces, escribió otra frase, con el ceño fruncido por la concentración. La sospechosa, identificada como Alana Thorne, se volvió verbalmente abusiva y agresiva tras ser detenida por conducción imprudente. Era una mentira pulida por años de práctica. La narrativa era siempre la misma, solo cambiaban los nombres y las caras. La sospechosa siempre estaba agitada. El agente siempre temía por su seguridad. El uso de la fuerza siempre fue el mínimo necesario para someter a un incumplidor. Entonces, ¿cuál es el cargo?, preguntó Davis, mirando la pantalla. ¿Resistencia? Resistencia. Obstrucción a la justicia. Y añado agresión a un agente del orden, dijo Miller con un brillo en los ojos. Se tensó cuando fui a detenerla. Sentí que estaba a punto de golpearme. Flexionó la mano como si recordara una pelea que nunca ocurrió.
Tuvo que sujetarla. Su vestido se rasgó en el forcejeo. Una verdadera lástima. La crueldad despreocupada del hecho era impresionante. No solo estaba cubriendo sus huellas, estaba echando sal al suelo. Estaba construyendo un caso tan condenatorio, tan lleno de jerga oficial y fingida profesionalidad, que cualquier queja que ella presentara estaría muerta al llegar. Sería su palabra, la de una mujer errática y beligerante contra el testimonio jurado de 2 policías condecorados de este condado. No era una pelea justa. Era un resultado inevitable. El sargento de guardia, un veterano canoso llamado Ali, con una cara como un mapa de carreteras derrumbado, se acercó. «¿Qué tienes, Frank?» «¿Otro?», dijo Miller, reclinándose en su silla chirriante. 75 bocones. Con derecho a todo se cree mejor que todos. Tenía que ponerla en su lugar. Ali miró el informe en la pantalla y asintió lentamente. No pidió detalles. No cuestionó la agresión a un agente del orden público que Miller añadía a casi cada parada de confrontación con una persona de color. Era parte del sistema, un engranaje que permitía que hombres como Miller prosperaran. Su trabajo era procesar el papeleo, no la verdad. Su coche ha sido incautado, añadió Davis. Lo tiraron de arriba abajo en la carretera. No encontraron nada, pero el informe dirá que teníamos causa probable basada en su comportamiento y el olor a, digamos, marihuana. Bien, gruñó Ali. Mantengan a estos alborotadores fuera de nuestras calles. Regresó pesadamente a su escritorio. La conversación ya estaba olvidada. Miller terminó el informe con un gesto elegante. Describió cómo la Douglas Thorne había gritado obscenidades, cómo había amenazado a mi familia y cómo su postura agresiva requería su arresto inmediato para garantizar la seguridad pública. Pintó la imagen de una mujer completamente desquiciada, un elemento peligroso que él, el oficial Miller, había apartado valientemente de la sociedad. La leyó una última vez. Con un orgullo silencioso henchido su pecho. Era perfecta, irrefutable. Otra victoria para los buenos. Mientras Miller escribía su novela, Alana Thorne permanecía sentada en una pequeña celda sin ventanas. Le habían dado una fina manta gris, que se echó sobre los hombros, cubriendo el vestido roto. Aún no le habían tomado la foto policial, ni las huellas dactilares. La comisaría estaba concurrida y la consideraban de baja prioridad. Pensaban que era solo otra mujer enojada que acabaría derrumbándose, llorando y suplicando. Se equivocaban. No estaba enojada. La ira era una emoción intensa y caótica. Y Alana Thorne era fría, precisa y metódica. Se sentó inmóvil en el duro banco, con la espalda recta. Su mente era un torbellino de actividad. Repasó todo el incidente desde el momento en que se encendieron las luces hasta la sensación de los nudillos de Miller en su piel. Analizó sus palabras, su lenguaje corporal, sus errores de procedimiento. El registro ilegal de su coche fue un regalo. El informe inventado, que ella sabía que él estaba escribiendo, sería perjurio. El testimonio corroborativo de Davis sería conspiración. Miller creía que le estaba construyendo una jaula. En realidad, estaba forjando los barrotes de la suya. Podía oírlos a través de las delgadas paredes, sus risas casuales, la camaradería de la corrupción compartida. Se sentían seguros allí. Esta comisaría era su santuario. El lugar donde su versión de la verdad era la única que importaba. No tenían ni idea de que su santuario estaba bajo vigilancia. Desconocían la silenciosa investigación federal llamada Operación Cornerstone, que llevaba 18 meses en marcha y que ella dirigía. No lo supieron durante el último año. Un equipo especializado de la División Técnica del FBI había estado monitoreando sus comunicaciones, rastreando sus patrullas y marcando sus informes para detectar patrones de mala conducta. Miller había sido su objetivo principal desde el principio. Tenían montañas de datos sobre él. Análisis estadísticos de sus controles de tráfico con sesgo racial. Registros financieros que mostraban ingresos inexplicables.
e incluso rumores de informantes confidenciales sobre su participación en extorsiones a negocios locales. Pero necesitaban algo directo, algo innegable, algo grabado en cámara que eliminara cualquier negación plausible. Esta noche, Miller no solo había agredido a una mujer, había agredido a un agente federal durante un operativo federal autorizado. No solo había roto un vestido, había abierto un agujero en el muro azul del silencio. Y estaba a punto de atravesarlo. Él había escrito su informe. Pronto, ella escribiría el suyo. Y el suyo sería el único que importaba. La sala de interrogatorios estaba diseñada para intimidar. Era pequeña, pintada de un verde pálido nauseabundo, y olía ligeramente a sudor y miedo. Una sola mesa de acero estaba atornillada al suelo, flanqueada por 2 sillas para los interrogadores y una para el sospechoso. En la esquina, una pequeña cúpula negra albergaba una cámara, su lente oscura y su ojo imperturbable. Allí era donde se suponía que debía quebrantarse la voluntad de los sospechosos. Pero la agente especial Alana Thorne no era sospechosa, y su voluntad se forjó con algo mucho más fuerte que el acero de la mesa. Se sentó tranquilamente, con la manta gris aún sobre los hombros, su postura tan erguida e inflexible como la de una reina en su trono. No había tocado el vaso de poliestireno con agua que le habían ofrecido. Llevaba casi 1 hora en esa habitación, una táctica deliberada para dejar que la ansiedad y la incertidumbre la agobiaran. No surtió efecto. Aprovechó el tiempo para meditar, para centrarse, para agudizar su mente para la batalla que se avecinaba. Mientras tanto, en una oficina contigua, el detective Mark Shepard, un investigador senior con rostro cansado y traje arrugado, tomaba declaración oficial al oficial Davis. Shepard era un policía decente, o al menos lo había sido en su momento. Pero los años de trabajo habían suavizado sus agudezas, dejando a un hombre que prefería el camino más fácil. «Bueno, explícamelo de nuevo». «Davis», dijo Shepard, con el bolígrafo suspendido sobre un bloc de notas, «desde el momento en que iniciaste la parada». Davis, ahora separado de la influencia arrogante de Miller, se mostró un poco más moderado, pero su historia era un reflejo perfecto del informe inventado. «Sí, señor. Observamos el vehículo, un sedán gris, conduciendo erráticamente, sin mantenerse en su carril. Iniciamos una parada de tráfico por seguridad pública. La conductora se mostró hostil de inmediato». «¿Hostil? ¿Cómo?». Shepard insistió con voz monótona. Solo con su mirada, ¿sabe? Se negaba a responder preguntas básicas, seguía hablando de sus derechos, como un abogado de verdad. Cuando el agente Miller le pidió que saliera, se alteró aún más. Empezó a acusarnos de acoso. Davis mentía mejor que Miller. Su actuación fue más matizada, más creíble. Parecía casi arrepentido. «¿Y el cargo de agresión?», preguntó Shepard, sin apartar la mirada del rostro de Davis. Frank, el agente Miller, fue a arrestarla por obstrucción. Ella se estremeció, se tensó como si estuviera a punto de golpearlo. Él se movió para bloquearla, para sujetarla, y en el forcejeo, su vestido se rasgó. Fue una lástima, pero ella luchó contra él todo el tiempo. Fue una mentira de principio a fin, pero era la mentira que el sistema estaba diseñado para aceptar. Era la palabra de un oficial respaldando la de otro. Shepard había escuchado versiones de esta historia cientos de veces. La mayoría de las veces, simplemente la anotaba y seguía adelante. Pero algo en este caso no cuadraba. El sospechoso era médico, sin antecedentes de ningún tipo, y estaba extrañamente tranquila cuando la trajeron. «¿Y usted presenció todo esto?», insistió Shepard con más fuerza de lo habitual. La vio tensarse como si fuera a golpearlo. Un destello de vacilación en los ojos de Davis, una fracción de segundo. Pero Shepard lo vio. «Sí, señor. Lo vi todo». El agente Miller actuó con moderación profesional. Estaba completamente fuera de control. La vacilación había desaparecido. El muro se había levantado de nuevo. Shepard suspiró para sus adentros. Sabía que Davis mentía. Desconocía los detalles, pero olía la deshonestidad como a colonia barata.
demostrando que era otra historia. Eran Miller y Davis contra una mujer con un vestido roto. Cerró su bloc de notas. De acuerdo, Davis. Eso es todo por ahora. No hables de esto con nadie. Cuando Davis se fue, Shepherd se acercó al espejo unidireccional que daba a la sala de interrogatorios donde estaba Alana. La observó un buen rato. No caminaba de un lado a otro. No lloraba. No mostraba ninguno de los típicos signos de angustia. Simplemente estaba sentada allí, perfectamente serena, como si esperara el comienzo de una reunión. Su quietud era más desconcertante que cualquier arrebato. Él y su compañero, el detective Ramírez, entraron en la habitación. El ambiente cambió. La mirada de Alana, aguda e inteligente, se cruzó con la de ellos. No parecía una criminal. Parecía que estaba al mando. Doctora Thorne, empezó Shepherd, deslizándose en la silla frente a ella. Ramírez tomó la otra y dejó una carpeta delgada sobre la mesa. Me llamo Detective Shepherd. Soy el detective Ramírez. Necesitamos hacerle algunas preguntas sobre lo sucedido esta noche. Alana asintió levemente, casi imperceptiblemente. El informe del agente Miller indica que usted conducía imprudentemente, que se volvió agresivo y abusivo, y que lo agredió durante su arresto. Es un cargo muy grave. Nos gustaría escuchar su versión de los hechos. Este fue el momento en que la mayoría de la gente se derrumbaba o se lanzaba a una defensa emocional incoherente. Alana no hizo ninguna de las dos cosas. Miró a Shepherd y a Ramírez con una mirada analítica. No solo los miraba a ellos, los estaba evaluando, leyéndolos. Antes de hablar de los acontecimientos de esta noche, dijo con voz clara y mesurada, sin miedo ni ira, «Tengo algunas preguntas para usted». Shepherd parpadeó. Este no era el procedimiento habitual. Somos nosotros quienes hacemos las preguntas. «Señora, lo entiendo», respondió Alana con tono firme. «Sin embargo, mis preguntas son de procedimiento y se refieren a la integridad de esta investigación, que estoy seguro de que ambos desean mantener. Primero, ¿está el sistema de grabación de audio y video de esta sala completamente operativo y activo?» Shepherd y Ramírez intercambiaron una mirada. «Sí, por supuesto», dijo Ramírez. «Excelente», continuó Alana como si estuviera repasando mentalmente una lista. «Y se suben los archivos de evidencia digital de su comisaría, incluyendo todas las grabaciones de las cámaras de tablero y corporales, a un servidor seguro en la nube externo en tiempo real, como lo exigen las subvenciones federales que su departamento recibió en 2021 para la actualización de equipos». El aire en la sala se volvió denso. La pregunta era tan específica, tan técnica. No era la pregunta de un civil en pánico. Era la pregunta de un experto. Shepherd se inclinó hacia adelante, con el ceño fruncido en su rostro cansado. «Señora, no veo qué tiene que ver eso». «Tiene todo que ver con eso, detective», interrumpió Alana con la voz aún tranquila, pero ahora con una nueva fuerza, un toque de firmeza, porque sus oficiales han presentado un informe con múltiples falsedades delictivas. Un informe que será directamente contradicho por la evidencia digital completa y sin editar. Así que mi última pregunta es esta. ¿Están completamente seguros de querer vincular sus nombres a su informe inventado antes de haber tenido la oportunidad de revisar esa evidencia inmutable por sí mismos? Se recostó en su silla, y la manta gris cayó ligeramente, revelando el borde desgarrado y sin rematar de su vestido de seda. Ya no era un símbolo de su humillación. Bajo la intensa luz fluorescente de la sala de interrogatorios, parecía una cicatriz de guerra, una advertencia. Los dos detectives la miraron fijamente, con los engranajes de sus mentes deteniéndose. La voluntad inquebrantable que tenían ante ellos comenzaba a resquebrajar los cimientos del caso que creían estar investigando. El silencio que siguió a la pregunta de Alana fue denso y sofocante. Ya no era el silencio de un sospechoso esperando ser interrogado. Era el silencio de dos detectives veteranos que se daban cuenta de que habían juzgado la situación muy mal. Habían entrado en la habitación esperando quebrar a un civil. En cambio,
Se habían topado de frente con un muro de inteligencia tranquila y calculada. El detective Ramírez fue el primero en recuperarse, intentando recuperar el control de la sala. «Mire, Dr. Thorne», dijo con voz un tanto forzada, un tanto despreocupada. «Solo intentamos obtener los hechos. Los oficiales Miller y Davis son miembros respetados de este departamento. Su informe es detallado. Su informe es una obra de ficción». «Detective», declaró Alana, «no como una acusación, sino como un hecho simple e innegable. Y lo sabes». Shepard levantó una mano, silenciando a Ramírez. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa de acero, la mirada fija en Atlanta. Había sido policía durante 25 años. Había visto a verdaderos criminales, víctimas reales y a mucha gente entre ambos mundos. La mujer frente a él no encajaba en ninguna categoría que él conociera. «¿Qué es lo que no nos está contando, Thorne?», preguntó en voz baja. «Al contrario, detective, intento contárselo todo, pero tiene que estar dispuesta a escuchar», respondió ella. Ignoró el expediente sobre la mesa que contenía el informe de Miller. Estaba completamente concentrada en ellos. «Hablemos de ese informe». «Alega que fui beligerante. Sin embargo, supongo que la cámara del oficial Miller, que habría estado activa desde el momento en que inició la parada de tráfico, grabó toda nuestra conversación». «¿Revisó el audio, detective?» Shepard miró a Ramírez. No lo habían hecho. Se habían tomado el informe de Miller al pie de la letra, como era habitual. «El informe afirma que agredí al agente Miller», continuó Alana, su voz diseccionando cada mentira con precisión quirúrgica. «Una agresión requiere intención y acción. La grabación de la cámara del coche, que captura una vista panorámica de la parada, mostrará que tenía las manos a los costados, vacías, y que no hice ningún movimiento amenazante. No. A veces las imágenes no lo captan todo», replicó Ramírez con voz débil. «Puede que el ángulo no se vea». «Entonces hablemos de la cámara corporal del agente Miller», dijo Alana, pasando al siguiente punto sin problemas. «Proporcionaría una perspectiva en primera persona. Mostraría exactamente lo que yo hacía, lo que él hacía y la proximidad entre nosotros. Por supuesto, estoy seguro de que ya has guardado esas imágenes en un depósito de pruebas seguro, sin manipular». Dejó que esa última frase flotara en el aire, una clara insinuación. En un departamento con problemas de corrupción, las pruebas solían fallar o desaparecer. Las semillas de duda que había sembrado ahora estaban brotando en una ansiedad desbordante. Shepard y Ramírez ya no solo interrogaban a su sospechoso, interrogaban a uno de los suyos. Empezaban a ver las enormes lagunas en la historia de Miller, lagunas que podrían acabar con sus propias carreras si no tenían cuidado. Dejemos atrás él dijo. Ella dijo, Shepard dijo, cambiando de táctica. ¿Por qué estabas en la I-75 esta noche? ¿De dónde venías? Alana esbozó una pequeña sonrisa. Regresaba de un compromiso profesional en Gainesville, Florida. ¿Qué clase de compromiso profesional? Era profesora invitada en el simposio de la Universidad de Florida sobre psicología forense y ética policial, dijo con tono sereno. Los detectives intercambiaron otra mirada incómoda. Una profesora de ética policial. La ironía era tan densa que casi resultaba risible. Esto empeoraba a cada segundo. ¿Y tu coche? Ramírez se metió de un salto intentando encontrar un punto de apoyo firme. El informe del agente Miller indica que se realizó un registro con base en una causa probable debido a tu comportamiento errático y la sospecha de narcóticos. Otra mentira, dijo Alana con calma. Negué explícitamente mi consentimiento para el registro. No había causa probable, lo que lo hacía ilegal. Cualquier cosa que se encontrara, aunque les aseguro que no había nada que encontrar, sería inadmisible bajo la doctrina del fruto del árbol venenoso. Estoy segura de que ambos la conocen. Les estaba citando doctrina legal. En su propia sala de interrogatorios, Shepard sintió que le empezaba a doler la cabeza. Tenía la sensación de ser un peón en un juego que ni siquiera sabía que se estaba jugando. Miller no solo había arrestado a una mujer,
Había pisado una mina terrestre. Dr. Thorne, dijo Shepard con la voz llena de frustración. Es obvio que es inteligente. Conoce la ley, pero ahora mismo, con 2 agentes juramentados diciendo una cosa y usted diciendo otra en este edificio, su palabra tiene mucho peso. ¿De verdad, detective?, preguntó Alana en voz baja. ¿Tiene realmente tanto peso la palabra de un oficial con 17 denuncias ciudadanas presentadas en los últimos 5 años? 12 de ellas por uso excesivo de la fuerza y discriminación racial, todas desestimadas internamente. Ramírez se quedó boquiabierto. Shepard palideció. Esa información no era pública. Los detalles de la carpeta de denuncias de un oficial eran expedientes personales confidenciales. ¿Cómo podía saber eso? ¿Quién era esta mujer? Creo que dijo Alana, con su voz tranquila y una autoridad que parecía llenar la pequeña habitación. Que un oficial comprometido te ha dado una falsa versión. Creo que eres lo suficientemente inteligente como para darte cuenta. La pregunta es, ¿tienes la valentía de actuar? Se inclinó ligeramente hacia adelante. Porque esta investigación avanza con o sin tu cooperación, y ahora mismo estás en el lado equivocado. Te sugiero que llames a tu jefe de estación. Creo que él y yo tenemos mucho que discutir. Entonces, hizo algo que consolidó su miedo. Miró directamente a la cúpula de la cámara en la esquina de la habitación. Y quizás deberías decirle que se apurara. No era una petición, era una orden. Shepard se levantó bruscamente, su silla rozando el suelo de cemento. La habitación parecía encogerse, las paredes cerrándose. Miró a la mujer del vestido roto, su mirada firme y poderosa como un faro en medio de una tormenta. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió un miedo genuino. No por su seguridad, sino por su carrera, su departamento y el desastre catastrófico en el que Frank Miller los acababa de arrastrar. Le hizo un gesto a Ramírez. Que llame al jefe. El jefe de estación, Michael Brody, era un hombre que creía en el orden. Su oficina estaba impecable. Su uniforme siempre estaba planchado, y su visión del mundo se dividía claramente en 2 categorías: policías y criminales. Había dirigido la comisaría del condado de Valdosta durante una década con mano de hierro y una filosofía sencilla: proteger a los tuyos. Cuando el detective Shepard también lo contactó con una situación en un interrogatorio, Brody se sintió más molesto que preocupado. Iba por la mitad del papeleo y ansiaba llegar a casa. Caminó por el pasillo con aire de autoridad cansada. Lo había visto todo. Sospechosos histéricos, abogados astutos, criminales empedernidos. Supuso que este era solo otro que necesitaba el toque del jefe, un poco de seriedad y una amenaza apenas disimulada para asustarlos y obligarlos a obedecer. Empujó la puerta de la sala de interrogatorios sin llamar. «Muy bien, ¿cuál es el problema?», bramó, y sus ojos se posaron de inmediato en Alana. Vio a una mujer con un vestido roto y una manta barata. Vio un problema que resolver. «Soy el jefe de estación, Brody. He oído que les has estado dando problemas a mis detectives». Alana Thorne lo miró. Observó el uniforme perfectamente arrugado, la placa pulida, el aura de absoluta seguridad que lo rodeaba. Este era el hombre en la cima de la pirámide, el hombre que había permitido que la cultura de la corrupción se propagara, que había aprobado todas las investigaciones internas que exoneraron a Frank Miller. «Jefe Brody», dijo con voz serena, «gracias por acompañarnos. Por favor, tome asiento». La autoridad despreocupada en su tono sorprendió a Brody. Fue él quien les dijo a todos que se sentaran. Permaneció de pie, afirmando su dominio. «No estoy aquí para charlar. Estoy aquí para informarle que enfrenta cargos graves por delitos graves. Agredir a un oficial no es ninguna broma en este condado. Mi consejo es que dejes de jugar y empieces a cooperar». Alana le sostuvo la mirada. «El único que ha estado jugando, jefe, es su oficial, Frank Miller. Y el único que fue agredido esta noche fui yo». Brody soltó una breve carcajada sin humor. «Eso no es lo que dice el informe».
Tengo la declaración jurada de 2 oficiales. Tienes una declaración falsa de un oficial corrupto y una declaración bajo coacción de su compañero. Alana interrumpió su voz, cortando su bravuconería. Una declaración de la que estás a punto de convertirte en cómplice si sigues por ese camino. La temperatura en la habitación pareció bajar 10 desde grados. Los detectives Shepard y Ramírez permanecieron junto a la pared con la misma expresión que si quisieran estar en cualquier otro lugar de la tierra. ¿Cómplice? Brody se burló, aunque un destello de inquietud cruzó su rostro. No está en posición de amenazar, señora. Esto no es una amenaza, jefa. Es una cortesía profesional, dijo Alana. Lenta y deliberadamente, metió la mano en el pequeño bolso que le habían permitido conservar después de registrarlo. Solo contenía su billetera y un lápiz labial. Sus movimientos eran fluidos y precisos. Brody se tensó ligeramente, un reflejo condicionado. Dejó su billetera sobre la mesa de acero. Era una sencilla billetera de cuero negro. No la abrió de inmediato. Dejó que el momento flotara en el aire, obligándolos a todos a concentrarse en ese único objeto. Durante los últimos 18 meses, el director del Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha estado llevando a cabo una investigación conjunta con el Buró Federal de Investigaciones, FBI, sobre patrones de violaciones de derechos civiles, corrupción y crimen organizado dentro de este departamento. La investigación se denomina Operación Cornerstone. El rostro de Brody se puso rígido. Su bravuconería se evaporó, reemplazada por una máscara de incredulidad. No sabes de lo que hablas. Al contrario, dijo Alana, con toda la fuerza del gobierno federal en su voz. Sé exactamente de lo que hablo. Sé de los informes falsificados. Sé de las confiscaciones ilegales de dinero a los conductores en la I-75. Sé del esquema de sobornos con la compañía local de grúas. Y sé que el agente Frank Miller ha sido el principal objeto de esta investigación desde el primer día. Finalmente abrió la cartera. Dentro, tras una ventana de plástico transparente, no había una licencia de conducir. Era una placa dorada con el sello del FBI, intrincadamente detallado. Debajo, unas letras negras claras deletreaban su identidad. Mi nombre. Dijo en voz baja, pero resonando como un cañón en la pequeña habitación. Es la agente especial a cargo, la doctora Alana Thorne. Soy la investigadora principal de la División de Derechos Civiles del FBI en la Operación Cornerstone. La terrible verdad cayó como un golpe. El jefe Brody retrocedió un paso, tambaleándose, y su mano se apoyó instintivamente en la pared. Su rostro, antes enrojecido por la autoridad, ahora estaba color ceniza. Shepard parecía estar a punto de vomitar. Ramírez simplemente se quedó mirando, boquiabierto. No solo habían arrestado a un ciudadano, habían arrestado al agente federal que los investigaba. El oficial Miller no solo había detenido a una mujer cualquiera, había agredido a la única persona en el planeta con el poder de desmantelar su mundo entero. El vestido roto no era prueba de su crimen. Ahora era la prueba A en un caso federal contra todos ellos. Alana miró a los 3 hombres atónitos. Su poder y su seguridad se hicieron añicos. El cazador había caído voluntariamente en la trampa, y ésta acababa de saltar. Ahora, dijo, con un tono de voz firme y ahora inconfundible. Creo que solicité una llamada hace una hora. Tienes 2 opciones. Puedes darme mi teléfono para llamar a mi equipo, o puedo esperar a que ejecuten las órdenes de registro federales que un juez está firmando ahora mismo. De cualquier manera, jefe, su comisaría está a punto de convertirse en una escena de crimen federal. La decisión es suya. El jefe Brody se quedó paralizado durante 10 segundos, mientras su mente luchaba por procesar el cataclismo que acababa de desatarse. El nombre de Operación Piedra Angular era un fantasma que había oído susurrar en llamadas paranoicas a altas horas de la noche de otros jefes. Un rumor sobre un fantasma federal que buscaba titulares. Ahora,
El fantasma estaba sentado en su sala de interrogatorios con un vestido roto y con el destino de su departamento en sus manos. El detective Shepard fue el primero en actuar. Se apresuró a recuperar los efectos personales de Alana del armario de pruebas. Le temblaban tanto las manos que apenas podía usar el teclado. Regresó con su teléfono, su reloj y el contenido de su bolso, colocándolo sobre la mesa con la reverencia de una ofrenda religiosa. «Gracias, detective Shepard», dijo Alana con un tono profesional, casi amable. Ya diferenciaba entre los colaboradores y los soldados rasos. Cogió el teléfono. La pantalla se iluminó con docenas de llamadas perdidas y mensajes cifrados de su equipo. Los ignoró y marcó un solo número de memoria. «Thorne», dijo al teléfono. Una pausa. Ejecutar protocolo completo. «Sí, el paquete está seguro. Yo soy el paquete». Otra pausa. «No, estoy bien. Solo trae una muda de ropa». Terminó la llamada y dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa. Miró al jefe Brody, quien seguía apoyado contra la pared, con el rostro pálido y espantoso. «Tiene 5 minutos, jefe», dijo con calma. «Le sugiero que instruya a todo su personal a cooperar. Dígales que aseguren sus armas, que coloquen las manos donde se les vea, y que no interfieran de ninguna manera. Cualquier resistencia será respondida con todo el rigor de la ley federal». La amenaza era clara y absoluta. Brody, un hombre acostumbrado a dar órdenes, solo pudo asentir en silencio. Salió de la habitación a trompicones, con la voz en alto. Cuando por fin la encontró, se oyó el croar de un caballo mientras ladraba órdenes por el intercomunicador de la comisaría. Una oleada de confusión y pánico comenzó a extenderse por la comisaría. La primera señal de su llegada fue un zumbido sordo que se convirtió en el inconfundible zumbido de las palas de un helicóptero. Luego, el chirrido de neumáticos. A través del retrovisor, Alana vio que el aparcamiento de la comisaría se llenaba de repente de todoterrenos negros, sin distintivos. Las puertas se abrieron de golpe y aparecieron una docena de figuras con equipo táctico oscuro. El FBI, estampado en negritas letras amarillas sobre el pecho, salió en masa. Se movían con la brutalidad silenciosa y eficiente de una manada de lobos. Las puertas de la comisaría se abrieron de golpe. FBI, nadie se mueva. La orden resonó por toda la estación, congelando a todos los oficiales locales en sus puestos, la segunda al mando de Alana. Un agente astuto y sensato llamado Harris entró en la sala de interrogatorios. Observó la escena. A su jefe envuelto en una manta, el vestido roto, los rostros pálidos de los detectives, y apretó la mandíbula. «Señora», dijo con la voz tensa y furiosa. «¿Está herida?» «Estoy listo, Harris», respondió Alana. Se levantó, dejando caer la manta al suelo. Su equipo ahora podía ver la magnitud del acto de Miller. Los agentes reunidos en la puerta dieron un respingo colectivo. «Asegure esta sala. Asegure todas las pruebas digitales y físicas relacionadas con mi arresto. Y encuéntrenme a mí, al oficial Frank Miller y al oficial Davis. Quiero que los separen y los coloquen en salas de interrogatorio. No deben hablar entre sí». «Sí, señora». Harris estalló, girándose para dar una ráfaga de órdenes. La comisaría se transformó en segundos. Lo que antes era un ladrón local, ahora era la escena de un crimen federal. Agentes del FBI invadieron el edificio, con movimientos coordinados y precisos. Tomaron el control del almacén de pruebas, la sala de servidores y el centro de comunicaciones. Los policías locales, que hacía una hora habían estado bromeando y riendo, ahora se quedaban con las manos en la cabeza mientras los agentes federales recogían sus teléfonos y armas de servicio. La dinámica de poder no solo se había invertido, sino que había sido completamente aniquilada. Harris regresó con una bolsa para ropa. «Su ropa, señora». «Gracias», dijo Elena. Llevó la bolsa al pequeño baño adjunto. Unos minutos después, salió transformada. Ahora vestía pantalones negros impecables, una blusa funcional y una chaqueta con el sello del FBI bordado en el bolsillo.
Llevaba el pelo recogido con cuidado. Ya no era una víctima. Era la que mandaba. Salió al bullpen principal, el corazón de la comisaría. La escena era un caos controlado. Sus agentes catalogaban las pruebas mientras los agentes locales observaban, con rostros que reflejaban miedo y resentimiento. Vio cómo se llevaban a Miller y a Davis esposados, con su arrogancia petulante reemplazada por puro terror. Miller la vio. Abrió los ojos de par en par, incrédulo. Vio a la mujer desde la cuneta, pero ahora estaba rodeada de agentes federales con una mirada de autoridad fría e implacable. Las piezas finalmente encajaron en su mente lenta y llena de odio. «¡Tú!», balbuceó, con la voz quebrada. «No puedes hacer esto. Soy policía». Alana se detuvo y se giró para mirarlo, con expresión indescifrable. «No, señor Miller», dijo, y su voz resonó por la silenciosa habitación. «Eras policía. Ahora eres el acusado en un caso federal de derechos civiles. Hay una diferencia». Se acercó al jefe Brody, quien estaba de pie junto a su escritorio, con el mismo aspecto que un fantasma en su propio funeral. «Jefe», dijo Alana con voz seria, «voy a necesitar su total cooperación. Tenemos órdenes judiciales para cada archivo, cada computadora, cada papel de este edificio. Vamos a realizar una auditoría completa de su departamento que se remonta a 10 años atrás». «Mi departamento», susurró Brody. «Se acabó». «No», lo corrigió Alana, recorriendo con la mirada los rostros atónitos de la sala. «La parte de tu departamento que se creía por encima de la ley ha terminado. El resto está a punto de tener una segunda oportunidad para hacer bien su trabajo». Se dio la vuelta y caminó hacia la sala de conferencias, que su equipo ya había convertido en un centro de mando temporal. Los depredadores, tan confiados en su jungla de hormigón y acero, se habían convertido en la presa, y la cacería apenas comenzaba. La sala de conferencias principal de la comisaría, antes utilizada para las sesiones informativas matutinas y las donas rancias, era ahora el centro neurálgico de la Operación Cornerstone. Las computadoras portátiles brillaban, los servidores portátiles zumbaban y los paneles de pruebas estaban cubiertos por una compleja red de fotos, nombres y líneas de conexión. La agente especial Alana Thorne presidía la larga mesa con una tableta en la mano. Frente a ella se sentaban el jefe Brody, conmocionado, y los dos detectives, Shepard y Ramírez, que ahora parecían más prisioneros que agentes de la ley. «¡Comencemos!», empezó Alana con voz nítida y sin emoción. «Durante los últimos 18 meses, mi equipo ha estado construyendo un caso contra este departamento. Lo que me pasó esta noche no fue un incidente aislado. Fue síntoma de una enfermedad profunda. Una enfermedad que usted, jefe Brody, permitió que se propagara bajo su mando». Tocó su tableta y apareció una imagen en el gran monitor al fondo de la sala. La foto oficial del departamento del oficial Frank Miller. Sonreía, seguro de sí mismo. «Hablemos del hombre del momento», dijo Alana. «El agente Frank Miller, con 15 años en la policía, 17 denuncias ciudadanas oficiales y ninguna sanción disciplinaria». Pasó la tarjeta y una lista de nombres y fechas llenó la pantalla. En 2018 fue acusado de romperle el brazo a un adolescente, Marcus Hayes, durante una detención por merodeo. El caso fue desestimado internamente cuando Marcus, ante cargos falsos de resistencia al arresto, accedió a retirar la denuncia. Brody se removió incómodo en su asiento. Recordó el caso. Él mismo había firmado la desestimación. Alana volvió a pasar el dedo. En 2020, una mujer llamada María Flores acusó a Miller de confiscar ilegalmente $2,000 en efectivo durante una parada de tráfico. El dinero nunca se registró como prueba. Su denuncia fue considerada infundada por falta de pruebas. Encontramos la evidencia. «Jefe, tenemos registros financieros que muestran un depósito de $2,000 en efectivo en la cuenta bancaria personal de Miller al día siguiente». La sala quedó en silencio. Shepard y Ramírez miraban la pantalla con expresión sombría.
Eran policías que trabajaban con Miller a diario, pero apenas ahora veían la situación en su totalidad. Pero Miller es solo una pieza del rompecabezas, continuó Alana con voz implacable. Es producto de la cultura que ustedes fomentaron aquí, una cultura de impunidad. Presentó una serie de gráficos y tablas, visualizaciones de datos de registros de arrestos, controles de tráfico e incidentes de uso de la fuerza. Mis analistas analizaron las actividades de su departamento. Los oficiales de su distrito tienen 4 veces más probabilidades de iniciar una parada de tráfico contra una persona de color que contra una persona blanca. Tienen 6 veces más probabilidades de usar la fuerza física contra un sospechoso perteneciente a una minoría. Apuntó con un láser a una barra específica del gráfico. Y el oficial Miller es excepcional. El 91% de sus arrestos en los últimos 3 años han sido de personas no blancas en un condado con un 60% de población blanca. Esto no es vigilancia policial, jefe. Es una campaña de acoso selectivo. Alana hizo una pausa, asimilando los datos incriminatorios. Sabíamos todo esto, dijo en voz baja. Teníamos las estadísticas, los registros financieros, lo testimonio del informante. Pero en un tribunal, un abogado defensor podría argumentarlo en contra. Podrían alegar parcialidad, mala interpretación de los datos. Necesitábamos algo más. Necesitábamos algo irrefutable. Necesitábamos captarlo en plena acción en cámara, sin dejar lugar a dudas. Ella miró directamente a Brody. Así que preparamos un escenario. Recibimos información de que Miller estaba particularmente agresivo al final de su turno, sobre todo cuando no había cumplido con su cuota, por así decirlo. Conocíamos su ruta de patrulla. Yo era una conductora solitaria y desarmada en un vehículo común y corriente, que encajaba con el perfil demográfico de sus víctimas anteriores. La única diferencia era que esta vez la víctima llevaba un micrófono oculto y su coche estaba equipado con 4 cámaras ocultas de alta resolución. La pieza final del rompecabezas encajó. Esta no fue una parada casual en la que un agente del FBI participó. Fue una trampa. Ella había sido el cebo. El agente Miller hizo exactamente lo que nuestro perfil predijo. Alana dijo que inventó una excusa para detenerme. Fue agresivo, abusivo. Y cuando hice valer mis derechos constitucionales, intensificó la situación. Me agredió y destruyó mis pertenencias para humillarme e intimidarme hasta someterme. Reprodujo el video en el monitor. Una cámara montada en el tablero grabó con una claridad nítida la cara burlona de Miller desde su ventana. Luego cambió a la cámara lateral. Toda la sala observó en un silencio horrorizado cómo Miller se abalanzaba al oír el repugnante rasgadura de la seda, mientras sus viles palabras, «Una basura como tú necesita aprender respeto», llenaban la sala. Y por si acaso quedaba alguna duda, Alana dijo con voz gélida, «Tenemos el audio y el video completos, y sin editar de su propia cámara de salpicadero y cámara corporal, que mi equipo técnico estaba replicando remotamente en tiempo real. No habrá fallos de funcionamiento ni pérdida de imágenes». Apagó el monitor, sumiendo la sala en un silencio sepulcral. La parada de tráfico nunca fue al azar. Jefe, fue el último acto condenatorio en una larga y ordenada carrera de corrupción. Creyó que estaba convirtiendo a una mujer indefensa en un ejemplo. En cambio, se convirtió en el ejemplo de un caso federal rico. Alana miró a Shepard y Ramírez. Ustedes dos tienen una opción. Pueden seguir siendo parte de este encubrimiento y enfrentar cargos federales por conspiración y obstrucción de la justicia, o pueden convertirse en testigos de la acusación y decirnos todo lo que saben. Luego volvió su atención a Brody. Para usted, jefe, su carrera en las fuerzas del orden ha terminado. La única pregunta ahora es si la dejará esposado o con una carta de renuncia. Le aconsejo que empiece a escribir. 6 meses después, las luces fluorescentes de un tribunal federal parecían un mundo aparte de la húmeda carretera de Georgia. Frank Miller se encontraba ante el juez, ya no con el uniforme impecable y autoritario de un oficial de policía,
sino con el mono gris y desajustado de un recluso federal. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por un terror lúgubre. El hombre que había construido su carrera sobre la intimidación ahora era pequeño. Estaba destrozado y completamente impotente. La agente especial Alana Thorne se sentó en la primera fila de la galería, no como víctima, sino como testigo del acto final. Vestía un sencillo traje profesional, la imagen misma de la serenidad. Estaba allí para llevarlo a cabo por sí misma y por todos los demás que nunca habían tenido esta oportunidad. La jueza, una mujer severa y canosa llamada Eleanor Vance, miró a Miller con profunda decepción. «Señor Miller», comenzó, y su voz resonó en el silencio de la sala. «Usted juró cumplir la ley. En cambio, se convirtió en ley para sí mismo. Envolvió sus prejuicios personales en la bandera estadounidense y lo llamó vigilancia policial. No eras un guardián, eras un depredador con placa. Las pruebas habían sido abrumadoras. El video de la agresión, los años de corrupción respaldada por datos, el testimonio de una docena de otras víctimas que se animaron a presentarse, y la plena cooperación de los detectives Shepard y Ramírez habían pintado un panorama tan incriminatorio que la defensa de Miller se desmoronó en cuestión de horas. «Por sus crímenes», declaró el juez Vance, «privación de derechos bajo pretexto de la ley. Perjurio, obstrucción a la justicia. Este tribunal lo condena a 15 años de prisión federal sin posibilidad de libertad condicional». Un sollozo ahogado escapó de los labios de Miller cuando la mordaza cayó con un crujido definitivo. Se acabó. Su vida, tal como la conocía, había terminado. Mientras se lo llevaban encadenado, sus ojos se cruzaron con los de Alana por un fugaz instante. En ellos, no vio remordimiento, sino los últimos rescoldos de su ira impotente. Él seguía sin comprender. Creía que ella había sido la causa de su caída, sin darse cuenta de que solo él era el artífice de ella. Pero la condena de Miller fue solo el comienzo del ajuste de cuentas. La operación Cornerstone había desmantelado la cúpula corrupta del departamento del sheriff del condado de Balboa. El jefe Brody había renunciado en desgracia y se enfrentaba a su propia acusación. El oficial Davis, por su cooperación, recibió una sentencia reducida de 2 años por perjurio. Otros 10 oficiales fueron despedidos y acusados de diversos delitos. El propio departamento quedó sujeto a un decreto federal de consentimiento, un mandato de reforma integral supervisado por el Departamento de Justicia. Los cambios fueron tangibles. Se incorporó un nuevo liderazgo. La capacitación se reformó por completo, con un nuevo enfoque en la desescalada y los derechos constitucionales. Utilizando un programa que la propia Alana ayudó a diseñar, se estableció una junta de supervisión civil, lo que por primera vez dio a la comunidad voz real en la forma en que se les vigilaba. El condado resolvió una demanda multimillonaria con los fondos distribuidos entre las numerosas víctimas de Miller. Una pequeña compensación por la dignidad que les había robado a lo largo de los años. Meses después de la sentencia, Alana volvió a encontrarse en ese tramo solitario de la I-75. El sol se ponía igual que esa noche, tiñendo el cielo de los mismos colores brillantes. En su mano sostenía un pequeño cuadrado de seda azul marino, un retazo del vestido que había conservado. No era un recordatorio de su humillación, sino el símbolo de una promesa cumplida. Era un testimonio de la idea de que los momentos más oscuros a menudo pueden conducir a los cambios más profundos. El sistema no era perfecto, pero tampoco estaba completamente roto. A veces solo necesitaba un catalizador, una persona con el coraje de mantenerse firme, absorber el golpe y redirigir la fuerza de ese odio contra sí misma, hasta que toda la estructura podrida se derrumbara. Ella había sido ese catalizador. El vestido roto había sido la chispa. El fuego que siguió había limpiado la podredumbre, y ahora, algo nuevo tenía la oportunidad de crecer en su lugar. ¿Qué se necesita realmente para enfrentarse a un acosador que tiene todo el sistema a su favor? ¿Alguna vez has presenciado un pequeño acto de valentía que tuvo un impacto inesperado? Cuéntanos tu opinión en los comentarios.
Tu historia importa y compartirla puede inspirar a otros a encontrar su propia voz. Pulsa el botón. Me gusta si crees que nadie está por encima de la ley, y suscríbete para más historias en las que la justicia contra todo pronóstico encuentra su camino.